¿Estamos? Me parece que estamos. Hola, Ro. ¿Estamos? Hola, Emi. Te saludo acá ¿Cómo como si no estás? estuviéramos en otra videollamada desde hace un buen rato. No, para nada. No nos venimos viendo todos los días. Todos los días, todo el día. Hola, chat, ¿qué tal? ¿Se nos ve bien? ¿Se nos escucha bien? Están, dicen. Lo Perfecto. leo a Ramiro. Bueno, ¿qué tal, Ro? Primera vez de este lado de la pantalla. Sí, es raro, ¿eh? Estoy acostumbrada a estar tras bambalinas y ahora salí de las bambalinas, que no sé muy bien ni qué es una bambalina, pero estoy del otro lado. Es lo que sea que es en esta pantalla. Bueno, la verdad es que hoy nos volvemos a encontrar para un nuevo gato ecosistémico con la edición hoy de Ro como co-host, co-presentadora, co-charladora, básicamente. Y hoy vamos a estar hablando con alguien nuevo, como todos los miércoles. Vamos a estar, como todos los miércoles, ya de golpe se volvió como algo frecuente que estemos acá, ¿no? Los miércoles. ¿Querés contarnos con quién vamos a hablar? Hoy vamos a estar charlando con Agus, alguien que ya es bastante familiar para el equipo de Gato y para el contenido de Gato. Ya ha aparecido varias veces, de nuevo, tras bambalinas, nunca apareció en esta pantalla. Pero bueno, Agus Kupch es antropóloga social, tiene una maestría en género y políticas públicas y un posgrado en justicia social y género. Agus es fundadora de Panóptico de Género, que es la razón por la cual la conocemos y la razón por la cual está hoy acá, que es un espacio que acompaña a distintos tipos de organizaciones para generar entornos inclusivos y diversos y para cerrar la brecha de género en participación laboral, remuneración y liderazgo, como para cerrar la presentación, introducción formal, que igual seguramente ella ahora nos va a estar ampliando un montón esa definición, porque gran parte de lo que queremos charlar hoy con ella es un poco qué es Panóptico, a qué se dedica, cuál es su labor diaria y varias cositas derivadas de eso. Yo te quiero felicitar por lo bien que pronunciaste Agus Kupch sin dudarlo ¿Viste? ni un poco. Carva No la mañana no se animó. solamente lo escribí varias que veces. Y sí. Merecías tu reconocimiento. Gracias. Sí, no sé, creo que la clave fue no ponerme nerviosa antes de leerlo y pensar una letra a la vez. Igual ahora viene, quizás lo dije mal, no lo sé. Pero lo importante es que lo dije con mucha seguridad, así que si lo dije mal, a menos de que me corrija ahora, nadie se va a dar cuenta. Bueno, sin mucho más, ahora la voy a llamar al escenario, pero como siempre, antes les queríamos contar, para quienes sea la primera vez que se están sumando, en estas charlas ecosistémicas o en cualquier charla que estamos teniendo los miércoles, la conversación es entre las personas que estamos en pantalla, pero no solamente entre nosotras, sino que también nos gusta conversar con el chat. Así que si tienen alguna pregunta en particular para Agus o para cualquiera de nosotras, pueden usar el comando pregunta, que básicamente se usa haciendo signo de exclamación pregunta y después la pregunta que tengan. Lo que tiene de bueno eso es que si en el momento no podemos tomar su pregunta, nos va a ir a un Excel en el cual tenemos todo junto, prolijito, y que nos va a permitir después retomar alguna pregunta que haya quedado colgada. Y no solo desde Twitch pueden hacer eso, también desde YouTube se levantan las preguntas. Así que integradísimas. Perfecto. Entonces, ahora sí creo que no tengo ningún otro parroquial antes de invitar a Agus al escenario virtual. ¿Vos, Ro? No, que venga, director. Adelante. Hola, Agus. Se hizo la luz. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, chiques. No, gracias a vos por venir. Gracias a vos. Yo me declaro fan de Gato. El proyecto, de hecho, es una inspiración para Panóptico. Así que, bueno, para mí, de verdad, es un placer estar acá. Para nosotros es un placer enorme tenerte a vos acá hoy de invitada. Así que, nada, eso, el placer es nuestro. Bueno, recién te presentaba un poquito, espero haber dicho bien Kupch. Está bien, perfecto. ¿Sí, no? Perfecto, me encanta. Y bueno, y la idea era dar una pequeñísima presentación tuya sobre lo que haces, a qué te dedicas, en qué te formaste. Pero bueno, como dije antes, según entendemos, sos antropóloga de formación. Y lo primero que queríamos preguntarte es si el género fue siempre tu tema de estudio o cómo fue que
terminaste dedicándote a esto, ¿no? ¿Cómo fue un poquito tu recorrido profesional? En realidad yo arranqué siendo una militante, digamos, férrea del activismo por la sustentabilidad, ¿no? El activismo más verde, si se quiere. Soy vegetariana desde los 15 y todo lo que tenía que ver con cuestiones de agroalimentación, sustentabilidad, es como que eran mis campos más de interés, incluso antes de meterme en la universidad. Hice un posgrado también en agroalimentación, o sea, mi recorrido fue bastante ecléctico realmente, pero creo que siempre fui feminista y más en realidad en el ámbito laboral me terminé especializando o sea, me fui yendo para el lado de género en realidad y después me terminé especializando en ese campo. Pero fue más desde lo laboral que desde lo académico, porque me di cuenta que si bien yo no sentía que hubiese diferencias o discriminación, o no sentía eso en principio en la empresa en donde trabajaba, me di cuenta de que había diferencias que estaban por encima de mis propias visiones individuales, y bueno, eso un poco me fue llevando a complejizar eso y a decidir especializarme en esa temática. Así que el recorrido como la especialización de género fue un poco al revés, ¿no? Partió como desde donde yo venía trabajando y lo llevé a especializarme después en el ámbito académico. Y la realidad es que hoy, un poco en retrospectiva también, creo que esa especialización en el ámbito académico fue un puntapié, pero no es lo que hace que hoy Panóptico sea como un punto de apoyo o referente en ciertos temas de lo que tiene que ver con perspectiva de género. Fue más bien mi recorrido en el campo, ¿no? Más bien mi recorrido en el feminismo comunitario, en el feminismo decolonial, en el feminismo interseccional, trabajando con mujeres racializadas, trabajando con mujeres trans, fuera del ámbito académico, ¿no? Tengo ahí como una disociación que siempre me gusta. Hoy me siento como un poco más incómoda sacando todos los títulos y todas las especializaciones. Tengo 3 especializaciones en estudios de género, ¿no? Y la verdad es que hoy como que me da hasta un poquito de cringe, ¿no? Mostrarlos, porque lo que me pasó en todas esas especializaciones es que me di cuenta que nos hablábamos entre las mismas. Éramos todas mujeres blancas que vivíamos en la ciudad, entre Palermo y Belgrano, ¿no? Como mucho zona norte. Entonces, esta cosa de hablar siempre entre nosotras y qué es lo que estamos problematizando, ¿no? Cuando las voces son todas las mismas, es como hay algo ahí que, por mucha teoría que tengamos, por muchos autores que leamos, se nos va a escapar seguro. Entonces me gusta siempre hacer como esa salvedad, que más allá de los títulos y las especializaciones, hoy por hoy milito más un feminismo, un activismo del género, de la diversidad y de la inclusión por fuera del ámbito académico. Y creo que un poco Panóptico viene también a eso, ¿no? Perfecto, muy interesante tu trayectoria, Agus. Yo sabía parte de esta historia, pero no todo, así que me encanta escucharte. Pero te quería preguntar, al margen de, no tanto por sacar a relucir los títulos, como ¿qué herramientas te dio la antropología, o sea, tu formación académica, que hoy apliques en lo que es Panóptico y en tu labor en general? No, eso total. De hecho, fue muy difícil explicarles a mis padres en su momento qué era la antropología, ¿no? Es el día de hoy que, y encima ahora le sumamos género, mucho menos entienden. No tienen ni idea a qué me dedico, pero a mi mamá le copa por lo menos, eso es bueno. Pero bueno, la antropología me dio como un marco para entrancia de decirme sí género. Hay toda una cuestión política relacionada a eso. Sí. Toque, perdón, que estoy leyendo el chat que dice que nos colgamos. Ahí veo que volvimos al Twitch, así que podemos seguir, perdón. Yo no llego a leer el chat, pero bueno, okay. me van contando. Sí, yo voy a estar atenta y respondiendo ahí. Ahí le bajé diciendo ahí volvió, Ramiro dice volvimos, así que podemos seguir. Buenísimo. No sé dónde se habrá cortado entonces. A ver, si el chat llegó a escuchar la parte en la que Agus se declaró fan de Foucault, puede reaccionar. No hay mucha novedad tampoco.
Bueno, nos va a llegar unos segundos después. Bueno, igual seguramente vamos a retomar varias de estas cosas dentro de un ratito. Ya que recién mencionabas un poquito cómo surgió Panóptico, te quería preguntar, o sea, al principio cuando te hicimos esta mini presentación, dijimos con las palabras más bien elegantes y de presentación formal que encontramos de Panóptico si googleamos Panóptico, básicamente. Pero te queríamos preguntar un poco qué es Panóptico y cuál es su actividad en tus propias palabras, ¿no? Bien, Panóptico es un hub de innovación. ¿Me escuchan, chicas? Ahora sí, te Ahora perdimos sí. unos segundos, pero ahora sí. ¿Sí? Buenísimo. Panóptico es un acelerador cultural. A mí me gusta como mencionarlo así porque es un proyecto que todavía no está acabado, ¿no? Panóptico es muchas cosas, pero creo que más que nada es un acelerador cultural porque el espíritu de Panóptico es trabajar en pos de acelerar una cultura de la inclusión y la diversidad, que creo que hoy estamos camino a eso, pero queda todavía muchísimo recorrido. Y en función de ese objetivo, que es cambiar la cultura que tenemos, es que Panóptico trabaja principalmente en dos ejes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con redes sociales, ¿no? Y ahí sí, democratizar estas conversaciones que yo anteriormente traía de que veo que tenemos quienes seguimos los estudios de género y los feminismos en el ámbito académico, pero que siento que de alguna manera siempre somos las mismas, y llevarlas a las redes sociales para discutirlas, para problematizarlas, para democratizarlas también, ¿no? Es un poco salir de esa tribu académica tan hermética en cierto sentido, y problematizarlo a través de redes sociales. Eso es como una parte muy importante de Panóptico y es tal vez la más conocida, ¿no? Y después la otra parte, que es la que permite también, ¿no?, que yo pueda dedicarle tiempo al resto de Panóptico, es la de asesoría a empresas, que tiene que ver con que hacemos consultoría en organizaciones en Argentina y en España, en todo lo que tiene que ver con perspectiva de género, inclusión y diversidad dentro de las compañías, para generar culturas organizacionales más inclusivas y más diversas. Entonces, Panóptico es, por un lado, una consultora que trabajamos en el ámbito privado, y por otro lado, este acelerador cultural en redes sociales, en donde un poco vengo a traer todas estos diálogos académicos, pero bajados a el lenguaje de las redes sociales, que me parece maravilloso en realidad, y que me parece que está bueno porque de hecho creo que he aprendido más de lo que he dejado, ¿no? A través de los distintos posteos, los videos, los vivos. Se armó ahí como un grupo de seguidores del bien que la verdad que terminaron siendo una comunidad hermosa, y me parece que eso está buenísimo, ¿no? Qué lindo eso, y lo mega compartimos, porque si hay algo de lo que entendemos es de comunidades hermosas y de aprender a medida que hacemos, ¿no? Por eso estamos haciendo esto, de charlar con otras comunidades de alguna manera. Pero antes que sigamos hablando de Panóptico, perdón. No, agrego una cosita chiquita nada más que me ha pasado con Panóptico, que al principio, cuando lo arranqué sin tener muy en claro, ¿no?, a dónde iba a llegar, y de repente de la noche a la mañana tenía 10.000 seguidores nuevos. Me pasó con un posteo en particular, a raíz de un vivo, que me acuerdo que una seguidora me escribió y me dijo, no, me parece que no es por acá, Panóptico no tiene este tono, no me acuerdo bien cómo fue que me lo dijo, pero digo, sabes que tenés razón, o sea, Panóptico es lo que vos estás diciendo, lo entendiste muy bien, y yo me fui, o sea, volvamos para acá. Eso me parece maravilloso de la comunidad, digo, ¿no? El que te centren, ¿no? Y ir construyéndolo. Por eso es que Panóptico nunca fue a Buscuch. Panóptico siempre fue una red de personas creyendo de que la cultura hay que cambiarla y que se puede cambiar. Hermoso, qué lindo tener esa gente que te pueda volver, sí, te pueda traer de vuelta. Y antes de que avancemos con Panóptico, que hay un montón para charlar,
¿Nos querés contar por qué se llama panóptico? ¿Por qué existe el nombre panóptico de género? Bueno, porque como traía anteriormente, el pensamiento de Foucault está como muy presente. Yo a veces bromeo con amigos de la facu de que yo desayuno con Foucault, me voy a dormir con Foucault, leo noticias con Foucault, y desgraciadamente lo tengo como durante todo el día, ¿no? Es como muy difícil salirse de eso cuando es una persona que, sobre todo, analiza tanto las relaciones de poder, que tiene que ver con esto que mencionaba anteriormente, ¿no? Cómo normalizamos la norma, de dónde viene el sentido común. Bueno, todas estas cuestiones vienen muy ligadas a Foucault. Y él tenía un concepto que era el panóptico, que sirve para ilustrar cómo circula el poder en las sociedades modernas, ¿no? Y yo tenía muy en claro que quería hablar de género. Y para mí el género, en realidad no para mí, ¿no? Digo, hay muchísimos teóricos que lo vienen diciendo antes que yo y yo los tomo. Pero Monique Wittig, por ejemplo, o Judith Butler, problematizan cómo el género es una construcción social que, en términos de lo que nos dice Foucault, en realidad está interiorizado en nuestro propio cuerpo, ¿no? Y de alguna manera hay un panóptico que nos vigila para cumplir con estos roles y expectativas de género. Y me gusta mucho más esa concepción del género como constructo social, y para salirme un poco también de el género como un determinismo biológico inalienable de la persona, ¿no? Entonces un poco panóptico de género también viene a plantar la base desde dónde yo me paro, ¿no? Yo soy antropóloga, no me voy a parar desde un determinismo biológico, ¿sí? Consensuadamente me estoy parando desde autores que hablan de construcciones sociales y que vienen de disciplinas del campo más humanístico, ¿no? Entonces un poco panóptico viene por ahí, por esta forma de pensar el género en realidad como una forma de controlar que todos cumplamos ciertos mandatos o ciertos libretos, como nos diría Butler, ¿no? Esto de que el género es performativo. Y bueno, viene ligado a todo eso en realidad, panóptico. Pano para los amigos. ¿Sabes qué? Hablando, o sea, cada vez que aparecen estas conversaciones con todo este vocabulario que venimos tocando y que panóptico, me voy a autodefinir como amiga, cada vez que aparece este vocabulario que panóptico usa digamos, diariamente, muchas veces aparece el concepto de perspectiva de género, ¿no? Entonces, antes de seguir adelante con la conversación, queríamos preguntarte qué significa o cómo definirías perspectiva de género, y también como, porque esto pregunta un poquito, la estuvimos charlando con vos, y como por qué quizás no es el término que más adecuado te parece. Sí, yo tengo un problema personal con el término de perspectiva de género. ¿Por qué? Porque si bien es necesario, la perspectiva de género es una forma de, como mencionaba anteriormente, venir a problematizar o invitar a repensar cuáles son las matrices de privilegios y opresiones, ¿no?, que existen en esta división de género en nuestra sociedad, y a tener presente de que las mujeres en esa división, ¿no?, de privilegios y opresiones estamos desfavorecidas, y que para que haya igualdad, para que haya equidad en el trato, ¿no?, en las normas, en las leyes, en la forma de sentar jurisprudencia, tiene que haber una perspectiva de género que acompañe y que acompañe el abordaje, ¿no?, de las distintas actividades. Entonces, si pedimos incorporar perspectiva de género, por ejemplo, en los medios, estamos pidiendo de que quienes van a cumplir la función social, porque recordemos que comunicar en los medios es una función social, tienen que estar capacitados en que existe una diferencia estructural, de nuevo, de poder, ¿sí?, es una diferencia política entre varones y mujeres, y que tienen que capacitarse en entender cuáles son esas diferencias para justamente comunicar con el propósito de equiparar, ¿sí?, equiparar estas diferencias. Si hablamos de perspectiva de género en la justicia, hablamos de nuevo de que se capaciten en que estas diferencias están y que es importante visibilizarlas para no
no cometer lo que pasa siempre, ¿no? De que tenemos una justicia patriarcal y sin perspectiva de género, que no tiene en cuenta estas diferencias sociales, ¿no? Estas diferencias de poder. El problema con el término perspectiva de género, a mi juicio, ¿no? Esto lo digo yo, hago scoop, yo no quiero tampoco generar mayores conflictos, pero en mi experiencia, el problema con este término es que, por un lado, tenemos que hablar de los feminismos, ¿no? Y en ese hablar de los feminismos, tenemos que, como toda corriente, todo movimiento social, todo movimiento político, hay choques y hay desacuerdos, ¿no? Entre los distintos movimientos. Entonces, esto quiere decir que no todas vamos a entender la aplicación de la perspectiva de género de la misma manera. Por otro lado, si hablamos de perspectiva de género, seguimos de alguna manera este paradigma binario, ¿no? De varón funcionando, de que la forma binaria de entender el mundo no es la única posible, que tenemos personas no binarias, que tenemos también mujeres trans que son oprimidas, que tenemos varones, masculinidades trans, otras matices que se meten en el medio. También de alguna manera perspectiva de género homogeneiza a las mujeres, casi con un sincretismo de que todas estamos en la misma, ¿no? Hablando mal y pronto, y no estamos todas en la misma, porque de nuevo no es lo mismo ser mujer en la ciudad, mujer blanca, no racializada, de clase media, viviendo en la ciudad, en la urbanidad, que es ser una mujer racializada, una mujer migrante, una mujer que vive en el campo o en ámbitos rurales. Entonces, creo que el término perspectiva de género un poco desentiende todo lo que los feminismos interseccionales después venimos a traer a la mesa. Entonces, creo que un poquito se queda corto, perspectiva de género. No es que reniego de que hay que dejar de usarla, sino que hay que ir un poquito más allá o entenderla desde esta matriz interseccional, ¿no? De que el género no es la única cosa que tenemos que combatir para poder obtener equidad. Sí, vos el otro día decías que por ahí te gusta más el término perspectivas de géneros y diversidades, que incluye más, está bueno, ¿no? Porque es como todo un tema eso de, bueno, los feminismos luchamos por los derechos de las mujeres y con el resto de las diversidades, ¿qué? Entonces, la realidad es que eso no es lo que pasa, o sea, los feminismos están también en otras luchas, entonces está bueno poder, cuando hablamos de esto, también ponerlo en palabras. Y quiero traer dos preguntas del chat, que Facu preguntó primero si gente, empresas o gente llamaba a Panóptico, o sea, si hay mucha demanda, si hay interés en asesorarse, y después Ramiro preguntó particularmente si te contactó algún estudio de arquitectura, porque es su área de estudio, así que entiendo que le interesa particularmente por su vida. De arquitectura no, me contactó, de hecho hace relativamente poco, una empresa de real estate, que bueno, más o menos está como en el rubro. La pregunta de Facu era si Claro, ¿qué interés hay? O sea, si tenés que salir a buscar vos mucho a ofrecer, o si también ya está pasando que haya empresas que organizaciones que se acerquen a decir como, che, queremos actualizarnos o queremos tener una perspectiva un poco más plural y cómo nos aconsejás, digamos. Un poco y un poco. Obviamente yo salgo a buscarlos porque no espero que me vengan a tocar la puerta, sobre todo al principio, ¿no? Cuando Panóptico recién arrancaba, esto de salir a buscar, sobre todo por LinkedIn, que es una red social que está buena para eso. Hoy sí, me pasa que algunas marcas me vienen a buscar, sobre todo en Argentina, que es donde el Instagram tiene mayor presencia, ¿no? En España pasa al revés, en España salgo más yo a buscar y en Argentina sí, más me buscan. Pero bueno, hay un interés en general, en línea general, de las empresas. Ahora, sí hay una diferencia muy grande en empresas que ya vienen trabajando estos temas y que de alguna manera en su cultura están inscriptos también, ¿no? Porque tienen culturas mucho más flexibles, mucho más ya diversas, ¿no? En su composición. Y después hay empresas que me vienen a buscar porque se viene el Día de la Mujer o porque se viene el mes del orgullo y no se quieren quedar afuera, ¿no? Entonces quieren hacer una charla random y después nos vimos.
Y al principio, obviamente como todo, hacía todo. O sea, si me pedían la charla random, no hay problema, y después trataba de que obviamente eso tuviese una continuidad. Hoy sí, desde Panóptico somos más selectivos de, bueno, todo bien con la charla para el Día de la Mujer, pero no es por ahí. Porque tampoco la idea es quemarnos. Sí me pasó de que me vengan a buscar del rubro minería, una empresa en donde el 96% de su plantel eran varones, y la verdad es que me siento mal diciendo esto, porque no es que creo que esa empresa está perdida y no se pueda hacer nada, ¿no? Porque también eso es tremendo, o sea, no hablaría bien de mí como profesional. No creo que sea así. Pero teniendo una charla con la gente de recursos humanos, que eran el 4% que no tenían de mujeres, estaban todas concentradas en recursos humanos, me di cuenta que en realidad no iba a salir de la charla, o sea, que no había una voluntad, porque donde te das cuenta realmente si la empresa va a trabajar su cultura o no, es cuando hablas con el liderazgo, ¿no? Si el liderazgo te pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que la cultura cambie? Es como el primer check de que listo, van a poder, o sea, van a poder cambiar, vamos a poder hacer un proceso, porque obviamente lleva su tiempo, ¿no? Una transformación cultural organizacional lleva mucho tiempo, depende de la estructura, pero mucho tiempo. Hay que trabajar sistemas, procesos, liderazgos, personas, etcétera. Pero ya que el liderazgo te pregunte qué pueden hacer, ya es como listo, van a poder, ¿entendés? Ahora, si vos ves que no hay una voluntad real como de los roles de liderazgo y que en realidad viene más por una inquietud de las chicas de recursos humanos o de las chicas de marketing, es como, y pobres, les va a ser re difícil. Igual no los dejo en banda, para nada. O sea, siempre me pasa que las termino invitando a los talleres, todo. Pero me dan ganas de tomarme un café y decirle, hermana, andate de ahí porque no vas a poder hacer mucho, se la vas a pasar mal. Pero porque a mí misma me pasó eso también en la empresa en donde trabajaba y me terminé corriendo. Es muy difícil ir contra toda una estructura. Entonces, bueno, hoy tengo, espero seguir teniendo la posibilidad de poder elegir un poquito más, ¿no? Y me gusta más trabajar con empresas en donde veo que el querer el cambio es legítimo, es real, y no es por una cuestión de salir a comunicar, estamos haciendo esto, ¿no? Que eso pasa mucho y se ve mucho, pero a la larga en las marcas se termina notando, ¿no? Y la terminan pifiando, terminan metiendo la pata, y después saltan los usuarios a través de redes sociales y tienen que bajar campañas millonarias de comunicación que fallaron. Acá Lady Links pregunta, referido a esto que estabas contando, Agus, si tienen alguna área que se encargue desde el punto de vista sindical, gremial o legal, desde la representación de las mujeres y diversidades, y también sus derechos en el ámbito laboral, refiriéndose a espacios de poder, tomas de decisión, defensa de derechos, desde el sindicalismo, perdón. No, la verdad que no hemos trabajado nada o sea, desde el área sindical. Tenemos un tema también, y esto es voluntad mía, ¿no? Y un poco también por tener muchos amigos antropólogos, que lo que suele pasar con quienes elegimos esta carrera, no sé si hay algún antropólogo del otro lado, me va a dar seguramente la razón, pero lo que suele pasar con los antropólogos es que o terminan trabajando en el Estado, eligen trabajar para el Estado, o en ámbitos de investigación, pero que dependen siempre del Estado, ¿no? De alguna manera, de algún tipo de subvención, o se van para el lado de consultoría en empresas, para el lado de investigación de mercados, marketing, etc. Lo que me pasa a mí es que yo siempre tuve en claro que no quería depender de ningún organismo del Estado, ¿sí? Porque tengo una cuestión ahí con la burocracia estatal, no me llevo bien por una cuestión de personalidad, entonces siempre elegí trabajar en el ámbito privado, porque además me parece que hay mucho para hacer ahí, ¿no? Digo, todo lo que tiene que ver con cupo laboral, ya sea de mujeres o de personas trans, está buenísimo, es un gran primer paso, pero después tenemos que sensibilizar al ámbito productivo, al ámbito privado, para que realmente después las personas tengan oportunidades de desarrollarse, ¿no?
Así que en ese sentido siempre trabajé más en el ámbito privado y no tuve la oportunidad de trabajar con sindicatos. La verdad, un trabajo más que interesante y más que arduo, ¿no? Porque los sindicatos históricamente en nuestro país son ámbitos súper masculinizados. Pero no, la verdad es que no tengo ningún tipo de experiencia trabajando con sindicatos. Y es lo que decías un poco antes, ¿no? De que hay muchas batallas para dar, pero hay que ir dándolas a poco porque no se puede hacer todo a la vez. O sea, estaría buenísimo cambiar el mundo, pero lamentablemente lo podemos ir cambiando de a pedacitos y no es tan fácil hacer la revolución. Total, a mí me gusta pensar en esto de cómo ir cambiando realidades, ¿no? Que una persona que nunca se imaginó que iba a poder, no sé, trabajar de lo que le guste y que le paguen por eso, pueda hacerlo y pueda transicionar su género durante ese proceso y tenga posibilidades de desarrollarse, es de alguna manera, ¿no? Estar cambiando un poquito, por lo menos el mundo de esa persona. Entonces a mí me gusta más pensarlo como en esto de ir cambiando pequeñas realidades. Y en ese camino, dentro de las redes sociales, también te das cuenta de que hay un montón de cosas que podés hacer y que la gente, a través de la comunicación y de poder poner en palabras cosas que de alguna manera sabía, pero no podía expresarlas, también de alguna manera cambia vidas, ¿no? A mí Panóptico también me permitió hacer incluso procesos personales, ¿no? Yo viví una situación de abuso que pude ponerle palabras gracias a poder dialogarlo con otras mujeres en Panóptico que habían pasado por lo mismo y era como, wow, o sea, no estoy sola, ¿no? Es re loco. Y yo tengo una formación previa en todas esas cuestiones y lo había estudiado y lo había analizado, pero no me había interpelado, ¿no? De esta manera, hasta que encontré otras mujeres que habían pasado por lo mismo y pudimos ponerle palabras juntas, ¿no? Creo que eso es lo lindo también de abrirlo y de armar redes y de poder dialogarlo, ¿no? De alguna manera. Eso es re potente, creo que de las cosas, por lo menos a nivel personal, ¿no? De las cosas más fuertes que me cambió la militancia feminista, fue como, bueno, empezar a hablar con otras mujeres y ver que, no era yo, es algo que nos está pasando a todas sistemáticamente, entonces por ahí hay que hacer algo al respecto y hay que salir a aprender un poquito las cosas, ¿no? Porque Total. Creo que esa charla nos llegó bastante tarde en la vida, por lo menos a les más 25, es como que, y es muy lindo el momento en que podés poner eso en palabras y decir como, bueno, listo, desde acá vamos a cambiar y sobre todo sabés que tenés gente apoyándote para hacer esos cambios y para vivir distinto, digamos. Total. Sí, me parece maravilloso, creo que eso es la sororidad, ¿no? Si tuviese que decir qué es para vos la sororidad, bueno, es eso, ¿no? Encontrarte hermanas. Y que creo que también un poco la pandemia eso hasta lo exacerbó, porque a mí me pasó mucho durante la época de mayor confinamiento de hacerme amigas a través de Instagram. Amigas, amigos y amigues, Pero creo que eso es algo súper rescatable y que de alguna manera el algoritmo de Instagram ahí todavía no puede meter la cola, ¿no? Sí, y retomando Instagram, ¿no? Y el poder que tiene para unir cosas y para generar espacios, para encontrar, que parte de la magia de Internet es esto de poder encontrar a alguien en Suecia que le está pasando lo mismo que a vos y poder charlar y nada, que la distancia deje de ser un problema en muchas cosas. Hace un buen rato, alguien, creo que Ramiro, preguntaba en el chat, ¿quién está atrás de las ilustraciones de Panóptico? Que Panóptico tiene una estética súper marcada y se nota que hay mucho laburo en el diseño para que esto se quiera compartir, para que esto invite a conversar. Entonces, bueno, supongo que no sos vos como antropóloga la que está a cargo del diseño, pero por ahí sí nos sorprendés. Me da vergüenza decirles, pero sí, soy yo. Muy bien. La realidad es que sí, soy yo. Pero también hay una historia muy graciosa atrás de eso, que hoy me da vergüenza decirlo, porque estoy segura que, bueno, está Juanma y ahí debe haber más diseñadores en la sala y me va a decir, esta chica es una bruta. Pero cuando arranqué el Instagram de Panóptico, claro, yo me pasaba horas y horas desarrollando los textos, ¿no? Y los análisis para postear.
y no le daba mucha importancia como a la parte visual. Entonces veía algo que me gustaba en Pinterest, lo descargaba y lo subía con eso. Hasta que un día empecé como a tener más seguidores y me arrobó una chica y me dijo, esa ilustración es mía. Y yo me sentí tan mal y dije, o sea, no sabía cómo pedirle disculpas. Me acuerdo que hasta la llamé por teléfono, la chica se reía después, o sea, estaba acostumbrada a que le roben cosas, pero no estaban acostumbrada a que se hagan cargo. Yo me hice cargo y a partir de ese día dije, listo, nunca más, voy a encontrarle una vuelta. Tengo una amiga que es collagista y que de hecho es diseñadora gráfica, pero para los proyectos de Panóptico con empresas, y me dijo, hace collage. Y bueno, ella me enseñó más o menos la técnica, la fui perfeccionando con el tiempo, al principio era un desastre. y bueno, encontré que me encantaba el tema de los collages. Y después empecé, incluso hay posteos que son simplemente collage, que digo, bueno, nada, de algo que estaba en tema y me pareció importante, entonces terminó teniendo como vida propia el tema del collage también dentro de lo que son las comunicaciones de Panóptico. Pero la historia es un poco accidentada en realidad. Hermoso, no me lo esperaba, la verdad. ¿Se me escucha? Sí. Ahí va, me parecía muteada, no sé por qué. Hermoso. No, además es lindísimo el feed de Panóptico, tiene nada. Ya estuvieron viendo, creo, en la intro algunas de las ilustraciones de los collages y al final van a aparecer más. Retomando una cosa que, volviendo a Panóptico y a su labor más diaria, digamos, queríamos preguntarte, apenas googleamos Panóptico, si vas a la página web, aparece ahí, creo que en la parte de contacto, tipo Buenos Aires y Madrid, ¿no? Entonces, una pregunta que nos surge por ese lado es si Panóptico, o sea, ya que Panóptico trabaja tanto en Argentina como en España, queríamos preguntarte si existen diferencias en el tipo de trabajo que haces en un lugar y en otro, o ya sea desde los lugares que te convocan o a los que asistís, o el tipo de trabajo que haces, o sea, desde la perspectiva que quieras. O sea, ¿cuáles son las diferencias en la labor de Panóptico en un lugar y en el otro? Bueno, en realidad las diferencias, digamos, son como más de estadio, donde estamos parados como sociedades en Argentina y en España. A diferencia de lo que mucha gente cree, y la mayoría de las veces que cuento esto, la gente suele sorprenderse porque piensa que es al revés. En España están como todavía un poco más atrás en lo que tiene que ver con cultura de la inclusión, ¿no? Cultura de la diversidad. Y en realidad no es sorprendente si pensamos en la legislación argentina en esa materia y en la legislación española. Pensemos que en España todavía la ley de identidad trans, tal como la conocemos acá, patologiza a las personas trans, ¿sí? Que incluso este año, cuando se volvió a mandar por segunda vez el proyecto de ley para despatologizar, esto quiere decir que la persona no tenga que hacer una declaración jurada ante un médico en donde declare estar enferma para poder hacer su cambio de género, ¿no? Y hormonizarse de manera casi obligatoria. En Argentina eso no es necesario, ¿sí? No tenés ni que hormonizarte, ni que decir que tenés una enfermedad de disforia de género. Todas esas cosas ya no son necesarias. Entonces, y en España sí, y en muchísimos otros países sí también. En Alemania también, porque yo tengo familia en España y en Alemania, ¿no? Y en Alemania esto se da mucho. Uno suele como idealizar sobre todo los países anglosajones, como si fuesen la meca de la diversidad, y créanme que no. Entonces, bueno, en España esto todavía no sucede. De hecho, cuando este año quisieron volver a sacar la ley para despatologizar a las personas trans, salió un grupo de feministas radicales, mal llamadas radicales, en contra de la ley, y allá en España el feminismo radical, feminismo radicalizado en realidad, tiene una presencia muy fuerte. Y cuando digo muy fuerte es que de verdad creo que las feministas más conocidas en España, acá las tildaríamos de transfeministas, ¿sí? O TERF, como en su versión acotada. O sea, son feministas que no reconocen que las personas trans también sean oprimidas o sean discriminadas. Entonces, ya desde ahí es como bastante difícil, ¿no? Entonces, en España en ese sentido tiene mucho camino que recorrer todavía con los feminismos,
Y lo que me pasa mucho con las empresas en España, sobre todo, es que hay mucha diferencia entre la sede central, que suele estar o en Madrid o en Barcelona o como mucho en Valencia, que con el resto de las oficinas en el resto de España, que suelen ser todavía muchísimo más patriarcales. En España hay una presencia muy fuerte de la Iglesia Católica. Bueno, similar a lo que pasa acá si salimos de Gran Buenos Aires, ¿no? O de la provincia de Buenos Aires y de las ciudades más importantes, no sé, Mendoza, Córdoba, ¿no? Si nos alejamos un poquito de las grandes urbes, la presencia de la iglesia causa estragos, ¿no? En el acceso de todas las cosas que los feminismos hemos conseguido, ¿no? Entonces, bueno, en eso sí estamos bastante similar, pero bueno, en España están todavía un poquito más atrasados y las empresas no se animan tanto, como por ejemplo acá en Argentina ya estamos asesorando a empresas en manuales de lenguaje inclusivo. Empresas que dicen, vamos a incorporar el lenguaje inclusivo, ¿no? Y están dispuestas a hablar con la E y con la X. Lo cual es maravilloso porque tenemos un avance, ¿no? En España eso todavía está lejísimo. Tienen a la Real Academia Española al lado y no se animan a irle en contra, ¿no? Entonces es como que es bastante más desafiante el trabajo allá, pero bueno, está en camino a eso también, ¿no? Está re bueno también que tengas esa experiencia allá, un poco para traer perspectiva y para cuando acá sentís que las cosas están mal, es como tener la conversación de, bueno, pará, acá tenemos una ley de identidad de género en la cual no hace falta decir que estás enfermo para poder acceder a tu identidad. Creo que eso se nota un montón, yo por lo menos porque soy usuaria pero en Twitter cada 2x3 ves algo que se vuelve muy viral de feministas trans-excluyentes españolas. O sea, que está escrito en español y por ahí no te das cuenta, pero en cuanto ves el hilo te das cuenta, son de España. Y nada, pasa súper seguido. Y, ¿sabes? Así como, Panóptico existe en Buenos Aires y en Madrid, ¿hay otros agentes que hagan un rol similar al de Panóptico en otras partes del mundo que tengas idea o que estés en contacto? Un montón. De hecho, en España estamos dentro como de la unión de consultoras de género, porque ahora este último año, hace un par de meses, se armó como una unión de consultoras de género, un poco también como para profesionalizar más la disciplina, y que, bueno, de alguna manera tuvieras que acreditar que tenías capacitaciones o formación en estudios de género para poder asesorar a las empresas en esas temáticas. En Argentina venimos también por ese camino. Hay un montón de consultoras actualmente trabajando con perspectiva de género, con capacitaciones sobre las temáticas y demás. Y también estamos con otra consultora como amiga, armando una unión de consultoras con perspectiva de género para lo mismo que en España, acá ordenar un poco la profesión y agruparnos y también seguir capacitándonos, ¿no? Compartir experiencias, amar redes, porque creo que eso es lo que tenemos que hacer las mujeres, ¿no? Y es lo que yo hago desde Panóptico, armo redes con gente que trabaja otras temáticas que no tienen nada que ver, pero que un poco estamos en la misma. Las mujeres sufrimos mucho esto del síndrome del impostor, ¿no? De creer que no estamos capacitadas lo suficientemente como para abordar ciertos temas o no saber cómo salir a cobrarlo y si pido esto es mucho. Y me está pasando mucho de que me contacten otras colegas que están empezando a armar su propia consultora y no tienen ni idea cómo arrancar y yo las asesoro en eso. Y mi pareja, Tommy, varón cis, no lo entiende y me dice, pero vos me estás cargando, o sea, estás capacitando tu competencia. No es mi competencia. O sea, ella está abriendo su consultora y va a hacerlo a su manera, con su estilo y va a tratar de hacer un mundo mejor. Punto. Y probablemente podamos hacer algo juntas también. Como yo lo miro de otra manera porque yo trabajo en red, entonces para mí no es competencia, ¿no? Y más cuando estás trabajando a la par y esa red de apoyo y de contención es súper importante, porque yo también pasé por eso y yo también
pasé de presupuesto 2 mangos que me pagaron a 60 días y después me quería matar. Y decir, bueno, no, ¿cómo cobro esto? Y alguien me dijo, no, che, fíjate, esto es así, ¿no? Como me parece que eso está bueno y las mujeres, y esto hablándolo con un montón de mujeres profesionales, fuimos muy educadas en esto, ¿no? De, bueno, no, pero si a mí me gusta mi trabajo, lo hago gratis, y total lo voy a hacer igual, y si no lo hago yo, lo hace otra. Bueno, no, empecemos a ponerle un precio a esto también, sobre todo porque estamos trabajando con empresas, no con ONGs, ¿no? Claro, o sea, voy a hacer gratis las cosas que ameriten, pero sé que una empresa atrás que me paguen. Y pensaba Total. que en esto que decís de darle una mano o de construir en red, que es súper importante, desde Gato también intentamos hacer eso, no sé, cuando empezamos a streamear y a entender un poco más cómo funciona esto, fue bueno, contémosle a todo el mundo lo que aprendimos hasta acá y que sigamos construyendo desde ahí, ¿no? Pero pensaba en lo que decía justo de otra consultora, que creo que si a vos te pregunto, ¿qué preferís? ¿Un mundo en el que ya no sean necesarias las consultoras de género y Panóptico no tenga laburo? ¿O un mundo en el que vos tenés muchísimo laburo? Vas a elegir la primera. Total, es que en realidad, y voy a tener laburo, porque me convertiría en otra cosa, porque la realidad es que creo que algo, y que intento no aplicarlo a mi vida, ¿no? Es no enamorarme mucho de nada, más allá de Tommy, ¿no? Pobre, no vamos a dar ese lugar, pero más allá de las personas, digamos, amigos, familia, pareja, etcétera, tratar de no enamorarse mucho, ni de tus ideas, ni de tus proyectos, porque creo que eso te quita como elasticidad y cintura para moverte. Yo trato de no enamorarme mucho de mis ideas, ¿no? Porque, y un poco trayéndolo a Foucault de nuevo, ¿no? Esto de no me pregunten quién soy ni me pidan que siga siendo el mismo. O sea, yo intento trabajar todos los días para no pensar tan parecido como pensaba ayer, ¿no? Para pensar un poquito distinto. Y creo que en ese sentido, Panóptico hoy es esto, y mañana va por otro camino, y creo que eso es maravilloso y no hay que cerrarlo nunca. De hecho, por eso hablo de que cuando me preguntan qué es Panóptico, es un acelerador cultural. Listo. Y bueno, y en ese camino yo misma me voy sorprendiendo de las cosas que estamos haciendo desde Panóptico, ¿no? Nunca me imaginé estar asesorando en cómo construir un baño, cómo construir un lactario, desarrollando manuales de comunicación inclusiva, participando de proyectos de ley, como estamos participando hoy, que no puedo hablar mucho, porque de hecho lo tienen prohibido, pero bueno, digo, todas estas experiencias, y no fueron las que yo me imaginé cuando proyecté Panóptico como una consultora, pero me parece maravilloso, y creo que es por ahí donde quiero seguir llevándolo. No te vamos a preguntar más de lo que no puedes hablar, porque la idea no es acá ponerte incómoda, pero sí te quería preguntar como, digo, con esto que vos decís de no enamorarte nunca de ninguna idea y de cómo va avanzando Panóptico con los años, medio que te tenés que estar actualizando todo el tiempo, ¿no? Y ¿qué cosas sentís que hubo avances positivos gracias a los feminismos en los últimos años? ¿Y en qué otras cosas decís, che, falta un montón por recorrer todavía? Bueno, sí, en ese sentido es de todos los días, porque además las veces que he intentado como desconectarme un poco, porque soy un ser humano, ¿no? Me voy de vacaciones y tengo ganas de desconectarme un poco, me llegan mensajes mandándome noticias, cosas que están redactadas tremendamente, ¿no? Dichos de determinado personaje, como por suerte esta red que es Panóptico hoy me obliga a estar en tema, pero creo que con respecto a cómo estamos hoy, siempre son 2 pasos para adelante y 1 para atrás, o 1 y medio para atrás, diría, ¿no? Depende cómo me levante, si un poco más positiva o un poco más negativa, pero más o menos el promedio es ese, ¿no? Damos 2 pasos para adelante y 1 y medio para atrás. Vamos avanzando de nuevo, cuando miramos afuera, ayer, por ejemplo, despenalizaron el aborto en México. Despenalizaron, ¿no? O sea, imagínense el recorrido todavía que tienen para hacer nuestras hermanas en México. Entonces, cuando miramos un poco a nuestro alrededor, bueno, sí, no estamos tan mal. Ahora, cuando nos miramos de manera endogámica, sabemos que nos falta un montón, ¿no? Y todos los días nos despertamos con alguna noticia que te dan ganas de sacar la red de contención que tengo por el gato y saltar del 6º piso.
Entonces, es esto, ¿no? El sentir que, bueno, vamos un poquito para adelante y un poquito retrocedemos. Pero bueno, sabemos que es así, no es fácil, ¿no? Es cambiar todo un paradigma que lleva siglos, por lo menos de este lado de Occidente. A mí me gusta siempre ser como muy concreta de que estamos hablando de nuestra cultura, que hay otras posibilidades, hay otros mundos posibles, ¿no? Por fuera del nuestro. Pero en nuestra cultura sí todavía queda un montón de camino por recorrer. Hay mucha gente que no está conforme con ceder sus privilegios, y eso es lógico también, ¿no? Es esperable. Así que en ese sentido, sí, hay mucho para trabajar, pero creo que los feminismos en Argentina estamos como muy bien plantados también, a diferencia de, como mencionábamos, en otras partes del mundo. Agus, y con respecto a esto del cambio de paradigma al cual apunta Occidente desde donde está parado, ¿no? O sea, al que apunta Panóptico, contextualizándose en Occidente, te queríamos preguntar cómo se fomenta o qué pilares tendría que tener, o pensás que debe tener la comunicación en general, de forma de ir caminando, digamos, hacia un lugar en el cual nuestra cultura tenga una perspectiva que contemple al género como una variable existente y que se descentre un poco de ese sujeto universal, o sea, que a la hora de pensar un sujeto universal piense en un hombre blanco, cis, heterosexual, etc. ¿Cuáles pensás que deberían ser los pilares de esa comunicación? Bueno, el primer pilar, que creo que es el más difícil también y el más incómodo para muchas, incluso para muchas que militamos los feminismos, es el lenguaje. La realidad es que creo que es el primer pilar, porque como buena antropóloga, Emma, estás en formación también, me acabo de enterar, así que también coincidirás probablemente, o no, y también es válido, pero el lenguaje estructura nuestra forma de pensar, ¿no? Nuestra cosmovisión del mundo. Entonces, si pensamos que para la lengua hispana, como para otras lenguas, ¿no? El masculino gramatical es el genérico universal, y mínimamente ahí tenemos algo que rever, ¿no? Entonces creo que la batalla del lenguaje para mí es la próxima que tenemos que dar los feminismos acá en Argentina. Tenemos muchísimos más detractores que gente abogando por el uso del lenguaje inclusivo. Pero también hay como, de nuevo, acá en esto tener que tener cintura, ¿no? Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, el ideal es hablar con el lenguaje inclusivo directo, ¿no? Esto de traer la X o la E, y de alguna manera desbinarizar los términos. Pero muchas veces lo ideal no viene de la mano de lo posible, entonces tal vez es ir por el lenguaje inclusivo indirecto, ¿no? Que son distintas estrategias de no nombrar al masculino gramatical como lo genérico, sino reemplazar sustantivos por adjetivos y viceversa. Bueno, hay toda una serie de herramientas para utilizar un lenguaje que es inclusivo, pero indirecto, ¿sí? Entonces, de alguna manera no hiere susceptibilidades de personas que todavía no se sienten cómodas con el lenguaje inclusivo de la E o de la X. Pero yo creo que firmemente, casi belicosamente, de que lo próximo que tenemos que conquistar es el tema del lenguaje, ¿no? En la comunicación, cómo eso nos condiciona. ¿Cómo se enoja la gente con el lenguaje inclusivo, no? ¿Cómo les molesta? Tremendo. ¿Ves un todo Llama mucho la no atención. Me incluye? O sea, es algo que no me deja de sorprender, y justo este fin de semana se reflotó bastante una nota del sitio que se llama La Lengua Degenerada, que hace un análisis como de, bueno, ¿por qué está bueno implementar lenguaje inclusivo? ¿Qué evidencia tenemos? ¿Qué cosas se hicieron en distintas partes del mundo? Y mucha gente la está descubriendo por primera vez, estaba contenta, le gustaba la nota, pero fue muy gracioso un señor, porque en general son señores, que se enojó mucho con la nota y que en su enojo le responde Juancho es uno de los autores de esa nota, y el señor lo manda a leer a Juancho la nota, le dice, se ve que no la leíste. Y bueno, es como, bueno, cuando te enteres que la escribió te caes de culo, ¿no? Pero a mí no deja de sorprenderme, como puedes decir, no sé, contar una atrocidad, que si usaste una palabra con E,
la gravedad va a estar en la palabra con E que usaste y no en que hubo un asesinato masivo de gatitos bebés. Es algo que, nada, me parece digno de estudiar. Pero en este tema, ¿no? De que, bueno, los hombres enojándose o que pensamos como, bueno, encontrar que el sujeto universal deje de ser el hombre cis, también hay una realidad que es que nadie tiene intención de negarlos, ¿no? Digo, los hombres cis existen y son parte de la sociedad y está buenísimo y queremos que sean parte, pero ¿qué rol tienen en esta transformación de dejar ellos de ser sujetos universales y de alguna manera dejar de ser protagonistas únicos? No sé, ¿qué encontrás cuál es su rol en este movimiento, digamos? Bueno, a mí siempre me gusta como interpelar, ¿no? A las masculinidades cisgénero y heterosexuales, porque creo que son no es el término aliado el correcto, pero sí son los socios que necesitamos, ¿no? En esta movida. Entonces, obviamente son la mitad de la población mundial, así que los necesitamos adentro. Y como bien decías vos, la idea nunca es dejarlos afuera, ¿no? Es que se incluyan. Yo me pongo siempre mucho más contenta cuando veo que participan varones de los posteos, de los comentarios o de los talleres que dicto, de las charlas, etcétera. Porque digo, bueno, buenísimo, que se interesen sin estar interpelados, ¿no? Sin estar interpelados o por su condición de género, o por su sexualidad, etcétera. Creo que es súper necesario. Y es necesario que se involucren, pero al mismo tiempo cediendo la voz, ¿no? Cediendo el espacio. Un poco como tenemos que involucrarnos las feministas no racializadas con las feministas racializadas, las feministas que no tenemos discapacidad con las personas discas, ¿no? Un poco esto de ceder espacios. A mí me han llamado para dar charlas de feminismo antirracista y la realidad es que hay un montón de mujeres capacitadas para hablar de feminismo antirracista que son racializadas y tienen 1.000.000 de motivos más valederos que yo para tomar la voz en eso. Digo, en ese sentido, tenemos que ceder esos espacios, ¿no? Porque si no, pasa esto que mencionaba anteriormente. Terminamos de manera muy tribal y muy endogámica, hablando siempre entre nosotros y no cediendo estos espacios, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los hombres tienen que involucrarse, no salir a hablar en primera persona en las marchas, que obviamente eso no, pero sí involucrarse activamente, ¿no? De participar de capacitaciones, escuchar a personas que hablan de estos temas, interiorizarse. Tienen todo el derecho, a ver, de que no les caiga simpático el lenguaje inclusivo de la noche a la mañana. Pero sí está bueno que tengan el interés por buscar fuentes, estudios, no sé, analizarlo, problematizarlo. Creo que viene por ahí, ¿no? Esto de empezar a problematizar estas cuestiones que están resonando, que tarde o temprano van a llegar, porque de hecho las nuevas generaciones, ¿no? Cada vez más les cuesta menos todas estas cosas que a los más grandes les cuestan más. Entonces el cambio va a llegar. El tema es en qué estadio vos de tu vida más o menos te agarre y cuánto te cueste de alguna manera alinearte, ¿no? O interiorizarlo. Pero yo creo que en esto no hay que ser coercitivos tampoco, ¿no? Tiene que haber un interés genuino, y acá es donde muchos me tildan de naif, ¿no? Pero prefiero ser naif y no mirarlo de otra manera, pero yo realmente espero y conozco, porque tengo amigos cis también, ¿no? Que les veo un interés real de problematizar ciertas cuestiones, de cuestionarse sus propios lugares, ¿no? De poder. Y creo que es por ahí, ¿no? Con esto de, bueno, empezar a preguntarse, y capaz no es ir a la marcha o declararte abiertamente feminista. No necesitamos eso tampoco, necesitamos que empieces a cuestionarte estas cosas. Ahí, Agus, tomo una pregunta que hicieron en el chat, que se conecta un poco con lo que estábamos charlando hace un ratito sobre el lenguaje, que pregunta Joaquín: incorporando el lenguaje inclusivo, ¿crees que cambiarían las formas de ver el mundo sin género? Bueno, es una pregunta súper interesante. En realidad, está bueno pensar, hay una cultura que a mí me gusta como siempre traerla a la mesa porque me parece como paradigmática en ese sentido,
que es en Tenochtitlán hay un grupo étnico en donde existe un género que no le vamos a llamar un tercer género porque ellos no tienen esa cosmovisión, o por lo menos no tenían, ¿no? Ahora ya están un poco más occidentalizados, pero no tenían esa cosmovisión binaria de la realidad entre lo masculino y lo femenino tan determinista, que son los muyes, ¿no? El muye sería como este mal llamado tercer género, y en esta comunidad hay palabras que nosotros asociamos gramaticalmente al femenino o al masculino, y dentro de su idioma no están vistas, o sea, ellos gramaticalmente no distinguen lo femenino de lo masculino, ¿se entiende? Entonces es muy interesante entender cómo dentro de su lengua no tienen esta distinción de lo masculino o lo femenino, y eso impacta a su vez en la cultura, en estos roles no típicamente masculinizados ni feminizados, incluyendo esta forma de expresarse como muye, que sería como otra manera de expresar el género, que no está ni asociado ni tácitamente a lo masculino ni a lo femenino. Desde Panóptico hicimos una entrevista a Lucas Avendaño, que es un antropólogo muye. Hay 2 antropólogos muyes muy como más conocidos que han dado entrevistas y todo, y hablan mucho de estas cuestiones, y es súper interesante porque también lo siguen haciendo como desde la disciplina antropológica, pero al mismo tiempo siendo parte de la comunidad, ¿no? Teniendo incorporada esta manera de ver la realidad. Entonces, es algo que les recomiendo. Ahora te lo pongo en el chat para que vos lo pases, porque está bueno que lo puedan buscar. Se escribe así. Genial. Muye. Y es Lucas Avendaño, el antropólogo, que en Panóptico, de nuevo, no es que quiera pasar chivo, pero tenemos una entrevista que le hice a Lucas, y es súper interesante porque, de nuevo, ¿no? Ellos tienen muy ligado esto del idioma y de sus palabras y de cómo estructuran su realidad, y este como mal llamado de nuevo por nosotros tercer género, y cómo viene eso ligado. Incluso también está bueno repensarlo, cómo eran ellos antes, cómo eran sus historias pre-colonización y cómo sobrevivieron después a la colonización, ¿no? Pero bueno, es una de las pocas culturas que queda en América con esta manera no binaria de estructurar los géneros. Entonces, en ese sentido también es como muy rica, porque pasando el Atlántico hay otras experiencias, pero acá en el continente americano ya no quedan muchas. Sí, como hay culturas registradas, también tenemos un posteo en Panóptico sobre eso, que no tenían esta visión binaria, pero con la llegada de los colonizadores y de la evangelización cristiana y demás, fueron desapareciendo. Pero eso viene muy ligado al tema del lenguaje, ¿no? Y bueno, estudios al respecto hay un montón también. Súper interesante esto. De hecho, un poco aprovecho esto que estás contando de culturas distintas y que no tienen la misma concepción sobre el género que nosotros, para preguntarte qué otros ejemplos conoces más allá de Occidente, y particularmente, por ejemplo, ¿qué son las sociedades matriarcales, ¿no? ¿Es lo opuesto a una sociedad patriarcal? ¿Es distinto? ¿Cómo es distinto? ¿Qué ejemplos existen? Bueno, el término matriarcal también es como medio problemático, ¿no? Porque uno piensa que es como lo contrario patriarcal y se imagina las amazonas una cultura de mujeres que tienen a los hombres prisioneros y los esclavizan, y la realidad es que no, por lo menos no que yo sepa, ¿no? Si no me mudo mañana, no, mentira. Pero bueno, hay una serie de culturas, sí, que se llaman más bien como de la antropología matrilineales, porque la línea como de herencia viene de la línea materna, pero bueno, también son culturas que, de nuevo, ¿no? Tenemos que ir al relativismo cultural viejo de Boas, para entender que tienen otros parámetros, ¿no? Otras maneras de concebir incluso las relaciones familiares,
esto que para los antropólogos, ¿no? Cuando arrancamos la carrera, estos mapitas de las estructuras de parentesco, que no sé si te acordás, Emma, pero los circulitos y los triangulitos para determinar qué tipo de estructura de parentesco tenía determinada cultura, si venía por el lado del padre o de la madre, ¿no? Y cómo se relacionaban las familias. La familia como la concebimos nosotros, papá, mamá, hermanos, primos, tíos, no es universal, ¿no? Tendemos a creer que es universal y que en todas las culturas, más o menos, se manejan de la misma manera, pero no. Hoy sabemos que hay muchas culturas que comparten, que por ejemplo, lo que nosotros concebiríamos como madre, se da en la relación con la madre biológica, la tía, o sea, las hermanas de la madre, ¿no? Y lo mismo con el padre, los hermanos del padre, y que nuestros primos en realidad no serían solamente nuestros primos, sino que serían nuestros hermanos. Hay otras culturas que tienen primos directos, primos cruzados, y se pueden casar con los primos directos y no con los cruzados. Bueno, es un lío, ¿no? Si quieren saber más de eso, lo buscan a Morgan y sus estructuras de parentesco. Es muy interesante, es muy complicado también de entenderlo, porque hay una matriz biológica para entender y una matriz social. Pero bueno, en esa línea podemos hablar, sí, de matriarcados, que son estas sociedades en donde las que heredan las propiedades, o sea, son dueñas de la propiedad, son las mujeres, ¿no? Eso es lo que tienen en común estas sociedades. Y más o menos, por ejemplo, los Mosuo en una región de China son una de estas culturas matrilineales, en donde las mujeres se reproducen, por así decirlo, y los varones pueden optar por ser parte de la familia o no, ¿no? Entonces, las mujeres tienen varios hijos que a la vez comparten con sus hermanas y con la abuela, que la abuela es como la figura de autoridad dentro de esta cultura, es la dueña de las propiedades y después la heredan las mujeres, y la crianza se comparte, ¿no? Se comparte con este grupo de mujeres y ellas son las dueñas del capital, porque también son las que producen, y los varones van, vienen, más o menos, pueden ser parte de las familias o no, y son, sí, en líneas generales, y de nuevo, mirado desde los parámetros occidentales, sociedades en general muy desarrolladas en términos de que tienen sus necesidades básicas cubiertas y tienen un sobrante, o sea, un excedente de esas necesidades básicas cubiertas, y al mismo tiempo suelen ser sociedades como muy pacíficas, en líneas generales, ¿no? De esto habla mucho una antropóloga en particular, que lo voy a escribir en el chat también, que se llama Anna Boyer, Ana con doble N. Ana Boyer estudia, o sea, ella dedicó toda su vida a estudiar matriarcados, ¿no? De nuevo ella aclara que en realidad no son matriarcados, sino que son culturas matrilineales. Incluso ha hecho viajes con otras antropólogas y documentales, hay documentales de ella sobre esto. Pero bueno, lo que tienen como a grandes rasgos en común estas culturas es que las mujeres ocupan el espacio público, ¿no? De toma de decisiones y de nuevo de poseer las propiedades o los bienes productivos, y los varones en algunos casos se dedican al ámbito doméstico incluso, ¿no? Hay una cultura que tiene alrededor de 8 millones de habitantes, o sea, no estamos hablando de una cultura chiquita, ¿sí? Es un grupo étnico muy grande, que está entre Indonesia y Malasia, que son los Minangkabau, no sé, nunca sé cómo pronunciarlos correctamente porque es una palabra muy larga, pero Ana Boyer escribe también sobre esta cultura y la pueden encontrar, que está en Sumatra, y los varones se encargan de el cuidado de los chicos, de más el ámbito privado, como lo veríamos nosotros. De nuevo, todo esto desde su cosmovisión, ¿no? Nosotros lo estamos juzgando desde nuestra visión occidentalista, pero bueno, para hablarlo y a grandes rasgos que conozcan más o menos de qué viene, las mujeres son las que, de nuevo, determinan los matrimonios, ¿no? Quién se casa con quién, y los varones esperan a que una mujer
los elija para casarse. Entonces, todas estas cuestiones que de nuevo esta antropóloga analiza son súper interesantes. Hay una charla TED también al respecto de un antropólogo varón, que no recuerdo bien, que a mí no me gustó mucho en realidad porque él como que llegaba a la conclusión de que las mujeres son mejores naturalmente para gobernar, ¿no? Y tampoco me gusta irme para ese lado, porque entonces terminamos cayendo como en un determinismo biológico de que las mujeres somos más pacíficas y somos más copadas para gobernar, y no. O sea, las mujeres también podemos hacer la guerra. No, quiero como despegarme de esta lógica, ¿no? Y en ese sentido, Ana Boyer me parece mucho más acertada. Re interesante esto que contás, Aus. Además, justo con el ejemplo del parentesco, a mí me parece que es como otra de las grandes herramientas que tiene la antropología para abordar el tema género. No necesariamente desde el punto de vista parentesco, pero esto que contabas de desnaturalizar estos conceptos o estos términos que tenemos asociados a determinados roles, determinados tipos de relaciones, determinados vínculos biológicos, digamos, que lo que nosotros llamamos padre no tiene por qué significar lo mismo. Retomemos. Ahí creo que volvimos, porque nos estoy viendo en Twitch. Si alguien en el chat me da un ok de que volvimos. Sí, ahora sí, dice Lady Link. Ramiro nos acusa de haber enchufado toda la zapatilla de Carva. Eso es mentira. Cada una está en su casa con sus propias zapatillas. Yo tengo computadora, monitor y lámpara enchufadas en la misma, pero bueno, son cosas que pasan. Sí, yo por las dudas no voy a contar cuántas cosas tengo enchufadas en la misma zapatilla, así no. Bueno, bastante. No, yo juro que no. Internet tiene su propio enchufe por eso, justamente. Sí, Internet está solito. No estoy segura de dónde nos cortamos. ¿Querés retomar, Emi, vos lo que comentabas? No, en realidad creo que, o sea, yo solamente comenté este tema de la herramienta que tiene la antropología de desnaturalizar términos, conceptos y entender que quizás cosas que se pueden llamar o que a priori traducimos de una forma pueden implicar otro universo de conceptos detrás de una palabra que pensamos al principio homóloga y que no necesariamente lo es. Y nada, y que me parece que ese mismo ejercicio es súper útil en la temática género. Pero después, no sé, yo iba a escuchar tu recomendación literaria, Ro. Creería que no, pero por las dudas lo digo de nuevo, si ya lo escucharon, perdón, pero hay un libro de Gioconda Belli que se llama El país de las mujeres, que es, plantea una sociedad utópica o distópica, lo dejo a decisión de cada uno, pero que es medio una sociedad mal llamada matriarcal y es súper interesante. No me acuerdo, como les decía antes a ustedes, no me acuerdo bien la trama, solo me acuerdo que me pasaron muchas cosas cuando lo leí, así que nada, te recomiendo que lo lean. Es un libro bastante corto, de esos que para una tarde de lluvia como hoy, agarrar el libro y no soltarlo. Y te quería preguntar, Agus, para seguir así que vine off topic, que Ramiro está preguntando por el chat si es gato o gata lo que está cruzando por la pantalla. En realidad, como no me dijo, no voy a asumir su género, se llama Alfie. Pero no vamos a asumir su género por las dudas. Está castrado además, pobrecito, así que ya no sé. Eso no le eligió, ahí sí fui coercitivo, lo castré, siguiendo la recomendación del veterinario. Claro, o sea, decisiones individuales, pero tampoco la pavada. Tampoco la pavada. Bien, y voy a retomar otra pregunta del chat que preguntaba Lady Links hace un rato, que teniendo en cuenta que el inglés se usa, digamos, es un idioma que se usa mucho y que un poco tiene esa deconstrucción del género, porque cuando decimos interpretamos femenino y masculino, sí. Te preguntaba ¿cómo crees que se podría reestructurar para incluir explícitamente a las no binarias, ¿no? Como hoy por hoy entendemos que es
mucho más inclusivo, pero que en realidad, como estuvo construido con el binarismo, probablemente es no binario y excluyente de alguna manera. Bueno, hay un estudio que, o sea, esto que voy a decir, tómelo con pinza, porque no quiero ser como la gran Facundo Manes que tira estudios que después no existen, ¿no? Pero no recuerdo ahora la fuente, pero hay un par de estudios que hablan sobre esta diferenciación, ¿no? En el lenguaje en inglés con respecto a cómo es después la representación de lo femenino y masculino. Y recuerdo muy bien que, bueno, hay unos que son comparativos con las lenguas que sí hay una gran presencia de género, como son el español y el alemán. El alemán es tremendo. Yo no sé si acá alguno habla alemán, pero el alemán es tremendo. Cómo utilizan la diferenciación de género. De hecho, eso es un maleducado más o menos si no antepones el mujer, ¿no? Y presentás a la mujer después del nombre. Bueno, hay toda una cuestión ahí. Pero bueno, hay estudios comparativos, ¿no? De lenguas que muestran que como que hay una mayor representatividad para las mujeres en el inglés, que en este tipo de idiomas, pero cuando se incluye la variable esta que vos traes de los no binarios, ahí ya no se sienten incluidos, tampoco en el inglés. Entonces es como que sí necesitan una diferenciación clara, y esto es lo que traería dentro del español lo que estamos proponiendo con el lenguaje inclusivo directo, ¿no? Que ahí sí hay una clara representación para las personas no binarias y se sienten incluidas, y esto no pasa con el inglés como natural como existe. Es muy interesante, de nuevo, búsquenlo porque ahí sí no recuerdo las fuentes, así que no quiero zanatear, pero me acuerdo cuando le leí y dije, wow, nada. Sí, es muy loco eso. Yo aprendí alemán de chica y hay algo que siempre me flasheó, que es que en alemán existe el artículo neutro. Así como nosotros decimos la mesa, el vaso, existen cosas que tienen un artículo neutro. Y me pasaban dos cosas. Por un lado, como la obviedad de que, claro, los objetos deberían llevar todos artículos neutros, porque hay algunos que no, y a la vez porque en algunos, o sea, no es que existe el neutro para los objetos, ¿no? Existe el neutro, pero también el femenino y el masculino, y también se usan. Y en algunos casos, por ejemplo, no voy a tirar ejemplos ahora porque seguro lo voy a errar, porque es muy difícil acordarse los artículos, pero llave era uno de los ejemplos. ¿Llave es uno? Bueno, sí, llave era uno. Que en castellano se dice la llave y en alemán se dice el. Sí. Nada, es igual de absurdo que... O sea, es tan absurdo decirle la como decirle él, ¿no? Pero cuando lo pones así con ejemplos de otros idiomas, todavía más haces como el clic de, bueno, ¿qué sentido tiene que le estemos asignando géneros a objetos inanimados? Tampoco sé si tiene sentido que se los asignamos a humanos, ¿no? Pero a objetos seguro que no. No, total. Creo que es el mismo estudio que leí, que cuando le pedían a las personas que como que describan ese objeto, en alemán, por ejemplo, con llave, pasaba que lo describían con características masculinas. Y cuando en español le pedían a las personas hispanohablantes que describieran la llave, le asignaban como características más femeninas. Entonces, como este entrecruce lo hacían con varios sustantivos, o sea, cosas que no tienen género de por sí, y pasaba esto, ¿no? Como, nada, re loco. Sí, creo que lo leí también, que es súper interesante, y también buscando así como datos, ¿no? del lenguaje y género, que es algo que para mí siempre es interesante. Habíamos encontrado en realidad, creo que Vicky, del equipo de experiencias digitales, una nota de The Padding que analizaba qué adjetivos seguían a she o he en distintas obras, no sé si eran de Shakespeare o literarias inglesas, o películas, algo, busquen The Padding, géneros, pero era súper interesante porque aparte estaba hecho con una visualización de datos muy piola. Y como que, si bien son todas cosas que un poco sabemos que pasan y sabemos que existen, en cada ejemplo concreto que lo ves decís, che, loco, hay que reformular el lenguaje. Tipo, basta, dejémonos de joder, esto es algo que hay que hacer más temprano que tarde. Pasan las búsquedas de Google. Cuando pones mujer o ella seguido de un adjetivo y cuando pones él, es tremendo. Sí, había algún ejemplo en Twitter hace no tanto
que era traduciendo de un idioma a un idioma que no tenía género y según, bueno, no estoy contando muy mal porque no me acuerdo, pero lo voy a dejar acá porque evidentemente no lo puedo contar bien, pero era muy impactante. Les que lo vieron en Twitter en su momento se acordarán. Es terrible. Sensación horrible empezar a contar algo que te acordás que te entusiasmó y que te pareció re vinculado a esto y no lo puedes terminar. Agarro igual lo que estaban diciendo y aprovecho para hacerte una pregunta más, que es, venimos hablando de un montón de cosas desde, digamos, lo teórico y lo potencial, pero un poco queríamos destacar que vos tenés un rol no solo desde lo teórico y desde la comunicación, sino también desde la práctica, y particularmente queríamos preguntarte sobre Louis Michel, la marca de ropa, y nada, si nos querés contar a nosotras y al chat de qué se trata, cómo funciona. Es válido, me vas a romper. No, mentira. No, sí. Louis Michel es, un proyecto en realidad, ¿no? Llamarlo marca de ropa es como que me da mucho y la verdad es que hoy es un emprendimiento de ropa sin género que es confeccionada por las chicas de la cooperativa Nadia Chazú, que es una cooperativa travesti trans fundada por Loana Berkins, la gran Loana Berkins, ¿no? Activista, militante de la ley de identidad de género. Y ella fundó en 2006 esta cooperativa. Y lo que pasó con todo el tema de la pandemia y el confinamiento tan largo que tuvimos y demás, muchas de las chicas tuvieron que abandonar la cooperativa, e incluso las que permanecieron tenían otros trabajos en paralelo, muchas de ellas incluso ejerciendo la prostitución y sin querer hacerlo, ¿no? Que eso es lo que hay que aclarar también, porque está todo bien mientras sea una elección, que no vamos a problematizar de dónde viene ni nada, pero bueno, sí, ellas tenían como esta situación en puntual. Y bueno, yo vengo trabajando en empleabilidad trans ya hace un par de años, incluso fue el tema de mi tesis. Es un tema que siempre me interesó, ¿no? Como que hasta lo miro desde una posición pragmática, o sea, no entiendo cuál es el problema de contratar personas trans. Simplemente, de verdad, es como una imposibilidad que tengo, no entiendo cuál es el problema. Y cómo esto repercute finalmente en las vidas. Pensemos que las personas trans en nuestro continente tienen una esperanza de vida de no más de 35 años, lo cual es tremendo, ¿sí? Entonces, creo que es un problema que tenemos que atender ayer, ¿no? Y en ese sentido es una temática que a mí siempre me interesó y la trabajé activamente. Y bueno, con las chicas me pasó que durante la pandemia y con todo este problema de que realmente empezaron a tener mucho menos trabajo, se me ocurrió de armar una marca de ropa sin género, porque de alguna manera también a mí me gusta todo lo que tiene que ver con ropa, con indumentaria. Hace un par de años atrás, yo soy de Mar del Plata, en Mar del Plata armé una marca de ropa con una amiga y con mi hermana, que bueno, medio que la hacíamos nosotras, la cosíamos, un desastre, chicas, y les muestro las fotos hoy, digo, Dios, yo no puedo creer que vendíamos esto y lo vendíamos encima, pero bueno, coqueteé ahí un poco con ese rubro que nos divertía, lo hacíamos casi como un juego, y siempre me gustó, y bueno, se conjugaron como esas dos cosas que me divertían, que es el diseño de indumentaria y el trabajo con las chicas de la COPE, y se formando un proyecto re lindo en realidad, porque en el medio intervinieron otros factores también, ¿no? Las chicas de Anybody, que son las impulsoras, las promotoras de la ley de talles en Argentina, que ahora está como en pleno trabajo para ponerse vigente también, activistas como Brenda Mato, que para mí es una gran referente en todo sentido, que es una mujer maravillosa, y empezar a cuestionar también, ¿no? Y a problematizar otra forma más de consumo. Yo venía trabajando, como les mencioné anteriormente también, que nunca lo abandoné, esto de problematizar las formas de consumo en torno a los alimentos, ¿no? Y muy ligado al feminismo comunitario, y
Y bueno, esto de problematizar estas formas de consumo con respecto a nuestra ropa. ¿Quién hace nuestra ropa? Entonces, un poco Luis Miguel también parte de esta pregunta. ¿Y quién hace nuestra ropa? ¿No? En nuestro país, en Argentina, tenemos muchísimos talleres clandestinos registrados, o sea, no registrados, pero que se sabe que existen, que incluso hay una fundación que los denuncia, y eso sigue pasando, ¿sí? Y hasta que no hay un incendio y mueren un montón de personas, no salen los medios. Y grandes marcas, en realidad, trabajan con talleres clandestinos sin saberlo, porque en realidad el taller clandestino no atiende directamente, ¿sí? En realidad está en el sótano del taller de arriba, que, bueno, nada, hay todo un circuito ahí nefasto, ¿sí? Perverso, que en nuestro país está súper presente en esta industria y bueno, no es que pretendo con este pequeño proyecto, ¿no?, cambiar todo eso, pero sí comenzar a problematizar esto, a invitar a la gente a que se cuestione dónde fabrican su ropa, ¿no? Me pasó que en Luis Miguel me escriba gente diciéndome buenísimo, un proyecto re lindo, pero los precios son re caros, en Flores me sale mucho más barato. Bueno, buenísimo, andá a Flores a comprarlo. Te cuento que el precio que vos estás pagando también lo paga otra persona con su salud y con, ¿no?, estar trabajando en situaciones casi esclavizadas. Entonces, tenemos que tener presente esto, ¿no? Si estamos comprando muy barato, hay alguien que está pagando ese precio por nosotros. Y creo que es comenzar también por ahí, ¿no? Y bueno, un poco Luis Miguel tiene todas estas cuestiones que imagínense que me cuesta contarlo porque tiene un montón de aristas, pero porque también se fue dando como de esta forma medio amorfa, ¿no? Con simplemente un deseo de un proyecto que se fue gestando y bueno, se fueron sumando muchísimas cosas más. Problematizar también esto del talle único, ¿no? El talle único para quién es único, ¿no? Y a quiénes deja fuera. Todas estas cuestiones de privilegios que bueno. Y volver a cuestionar el sujeto universal, como hablábamos antes, ¿no? Como el sujeto único universal construido occidentalmente. Totalmente. Y todos los etcéteras que fuimos mencionando durante toda la conversación. Sí, siento que todo esto que contás es como que unifica un montón de puntos que fuimos tocando durante la charla. Y nada, me parece súper interesante y súper importante lo que estás contando, el proyecto, nada, eso. Bueno, Agus, la verdad es que yo me voy contentísima con todo lo que charlamos. Estuvo súper interesante. El chat hizo preguntas súper interesantes también. No sé, Ro, vos si tenés ganas de preguntar algo más, Agus, si tenés ganas de contarnos algo más. Yo le quería contar nada más que en el chat están festejando les marplatenses su ciudadanía. Qué lindo, qué lindo que haya marplatense por ahí. Eso que está contando Lady Links es súper importante, que el estudio antropométrico, digo, hay una ley de talles y se está haciendo ahora el estudio antropométrico para empezar a contemplar otros cuerpos que los que heredamos de normativas europeas, que se hizo en La Plata y que ahora se está haciendo también en Cava, así que ahí pasó Lady Links el link para que entren a ver y que puedan, podamos en realidad participar, para que la idea es que puedan, que de esta especie de censo o encuestas podamos saber cuáles son los cuerpos que habitan Argentina y a partir de eso armar curvas de talle acordes a esos cuerpos. Total. Buenísimo. Bueno, Agus, si alguien quisiera contactarse con vos, con Panóptico, ya sea para hacerte alguna pregunta que le quedó picando o para contactar a Panóptico para pedirle una charla, un taller, lo que sea, ¿por qué vía se pueden comunicar? Por Instagram siempre leo todos los mensajes y trato de contestarlos. Así que por Instagram seguro, y si no, el mail de consultas es info@panopticodegénero.com, ahí también. Mismo desde la página de Panóptico, que es también www.panopticodegénero.com, así que por cualquiera de esos medios, tranquilamente. Buenísimo. Ahí el gato y la caja está poniendo en el chat los dos links que dijiste recién, y más arriba el Nightbot fue diciendo, dejando el link de Instagram, que igual es @panópticodegénero, ¿no? Todo junto. Sí. Buenísimo.
Bueno, Agus, a mí ya no me queda más nada que agradecerte un montón. Así que eso. Bueno, chicas, mil gracias. A vos. Que Y ojalá nos siempre hacer veamos cosas otra vez. juntas está buenísimo. Bueno, qué lindo rollo de hoy, ¿no? Hermoso. A pesar de la lluvia, las tormentas y Teníamos cómo le un cuesta a montón internet de la lluvia. climáticos en contra y meteorológicos. Sí. Pero no, la verdad que estuvo hermoso. No es la primera vez que escuchamos hablar a Agus, pero qué lindo que habla. ¿No? En el chat también leí un poquito ahí en el chat del equipo que estaban diciendo tipo, che, qué clara que es Agus hablando, y la verdad que sí. Así que nada, estuvo buenísimo. Re. Además, súper atenta a cualquier consulta, a cualquier... nada, siempre... Ya hemos trabajado con Agus particularmente en la nota que sacamos para el Ni Una Menos. Hablamos con Agus y con un par de especialistas más en el tema. Y durante todo el proceso de la nota, después cuando sacamos los posteos y eso, Agus siempre estuvo súper atenta a cualquier consulta que nos surgiera sobre el tema. Así que eso, es muy, muy lindo trabajar con ella. Y no es la primera vez que conversamos con ella y supongo que tampoco va a ser la última. Claro que no. Digamos con los parroquiales, ¿no? Nos tocan los parroquiales. Ro, ¿qué vamos a estar haciendo en Twitch durante estos días? Bien, el viernes, como ya es costumbre, a las 6 de la tarde, Caro va a estar en el patito de la Randemia, donde va a hablar muy poco sobre la situación epidemiológica y mucho sobre historias. Creo que ya tenemos una pista de una de las historias que va a contar. La pueden encontrar en nuestras redes. Y la semana que viene, bueno, lunes y miércoles a la mañana, va a haber ratito de la pandemia. Va a estar Carva a las 9:30 ahí firme. Pero además, el miércoles a la tarde va a estar Pablo en una nueva emisión de Proceso Abierto, donde le es charlar un poco de lo que fuimos aprendiendo adentro de Gato y compartirlo para afuera, y los rumores que pisan fuerte que estarían estando confirmados son que va a hablar con el equipo de experiencias digitales, así que yo lo recomiendo un montón porque es un equipo que cada vez que escuchás hablar te vuela un poquito la cabeza y que hacen cosas que una cree que no se pueden hacer, así que la verdad es que recomendamos mucho. Miércoles que viene, 7:30 de la tarde, igual que hoy. Y antes de irnos, es muy importante que recordemos que todo lo que hacemos desde Gato, incluidos estos streams, es gracias a Bancantes. Bancantes es la comunidad que decide bancar para que Gato existe, para que Gato siga siendo libre para todos y gratis para siempre. A modo de agradecimiento, ahí arriba están viendo les gatites que pueden armar una vez que cuando se suman a bancar. Y están viendo ahora que hay varios gatitos que son en 2 dimensiones nada más, cuando podrían agregar una dimensión y expandir su dimensionalidad hacia 3 dimensiones, que es algo que no solo sugerimos, no solo es posible, sino que está altamente recomendado que lo hagan lo más pronto posible, porque no queremos decir que a sus gatitos les vayan a pasar cosas malas, sino, pero quizás empiecen a sufrir algún tipo de discriminación. Ro, ¿estás amenazando gatites en pos de que suba todo el mundo una dimensión más? Yo no amenacé a ningún gatito, nada está grabado. No, por suerte no estamos en vivo, ni queda después colgado en YouTube, ni nada que te pueda comprometer. Así que bueno, como dijo Ro, sigue la programación habitual en Twitch. Nos vamos a estar encontrando también todos los miércoles a esta hora, y cada miércoles van a encontrar algo distinto. Así que, bueno, si no hay mucho más, nos despedimos acá, Ro. Nos despedimos, le agradecemos al chat por estar ahí como siempre, comentando, haciendo preguntas, y será hasta la próxima. Chao.